Diga bendiciones, bendiciones. Amén, amén. La honra y la gloria siempre para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes yo quiero presentar, ¿verdad?, a mi esposa, para los que no la conocen. La pueden ver chiquita, pero no se confíen, es una guerrera. Es una guerrera, ¿verdad?, que le ha confiado al Señor, ha tenido la fe de creer en la palabra y en la promesa del Señor, ¿verdad? Ya les he platicado mi testimonio, un alcohólico, drogadicto, ateo todavía, ¿verdad? Encima de alcohólico y drogadicto, ateo, una persona más endemoniada que el mismo demonio. Tal vez algún día tenga la oportunidad de contarles el testimonio, ¿verdad? Nomás que vénganse bien ayunados, porque a lo mejor le salen espantados. Pero mi esposa, ¿verdad? Tuvo que agarrarse de la roca, tuvo que clamar, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Por ella, que me ganó para el Señor y para ella, ¿verdad? Al final de cuentas, yo quiero entrar a mi esposa. Mi esposa ella, la chiquita, pero no se confíe. Para este hermoso pueblo de Dios. El que es tímido siempre lo hacen pasar. No se convierte en predicadora, Esto es parte del llamado de Dios. Cuando Dios te llama, no importa quién seas, no importa. Dios no anda buscando de que seas alto, de que seas chaparro, de que seas delgadito, de que seas bien educado, de que no seas educado. Dios lo que anda buscando es un corazón dispuesto, que esté dispuesto. No importa lo que yo soy, pero lo que Él es lo importante. Porque ninguno somos nada si no es por Él. Lo que usted es hoy es porque Dios se lo permitió ser. Gloria sea el nombre del Señor. Yo me glorío en el Señor. Yo me glorío en el Señor porque me considero una persona ignorante, una persona sin mucha educación, una persona, diríamos en la voz popular, de la clase baja, del barrio. Pero en las manos de Dios soy un diamante. Gloria sea el nombre del Señor. En las manos de Dios soy un diamante que vislumbro, no por mí, no, es por lo que Él depositó en mí. Gloria sea el nombre del Señor. Y un día me dio la oportunidad de luchar cuando este hombre no veía la luz. No veía la luz porque las tinieblas lo tenían cubierto. Y Dios me dio la oportunidad de luchar. Y digo que Él me dio la oportunidad de luchar, porque hay personas que se pone la situación y no tienen esa oportunidad. Pero a mí se me presentó y yo luché, y puedo decir, Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pudimos ganar la batalla. Al Señor sea la gloria y la honra. Pudimos ganar la batalla y aquí vamos en el caminar del Evangelio. Nos sentimos gozosos de ser embajadores, como dice 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo. Yo me he preguntado, ¿qué platican los embajadores de las naciones cuando se reúnen? ¿Usted no se ha preguntado eso? Yo me he preguntado, ¿de qué platican ellos? ¿De qué deberíamos platicar nosotros los embajadores de Cristo? Gloria sea el nombre del Señor. ¿De qué debería platicar un cristiano que es embajador de Cristo? En Cristo no hay fronteras, eso es lo lindo. Los embajadores de las naciones tienen fronteras, pero los embajadores de Cristo, el Señor dijo, Marcos capítulo 16 dice, y por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura.
No dijo, y a este país, a este otro país, porque para Él no hay fronteras. Para Dios las fronteras no existen. Existen para el hombre. El hombre ha hecho fronteras, pero los embajadores de Cristo no tienen fronteras. Gloria sea el nombre del Señor. El embajador de Cristo no tiene frontera. Ese puede ir. Porque si lo manda el dueño del universo, no se detenga. No se detenga. Porque Él va a sacarlo de una frontera a otra. De las fronteras, de las divisiones que ha hecho el hombre, Él lo dice, allí te mando a la China. No hablas chino. Allá le dijo a Moisés, le digo, yo no hablo bien. Señor, tú lo sabes. Hay Tarón que habla bien. Hay Tarón. En la China va a aparecer el intérprete. Pero Dios quiere que este evangelio sea predicado en todo el mundo. No voy a predicar yo. Que Dios me les bendiga. Le corto aquí porque si no, no le dejo chance al hombre. Dios me los bendiga a todos. Este es el problema, darle el micrófono a un predicador, después no se lo quiere dar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo recuerdo cuando tenía, ¿verdad? Mis hijos estaban pequeñitos, yo siempre les decía, les inculqué, ¿quieren dinero? Gánenselo. No, mamá, no te lo voy a dar así de una manera fácil, ¿verdad? Porque como dice el dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Y yo me acuerdo que mi hijo, ¿verdad? Mis hijos lavaban los carros, tenían 2 carros, los lavaban, y les pagaba 20 pesos, 30 pesos. En eso yo vi, ¿verdad? Cuando el más chiquito de todos tenía creo 1 año, 2 años, con un trapo enlodado, me estaba tallando el carro. Le digo, ¿qué estás haciendo si lo acaban de limpiar? Dice, papi, te lo estoy limpiando. Y dije, ay, Señor. Bueno, y tantos 20 pesitos, pues. Él lo estaba haciendo con mucho amor, ¿verdad? Quería ganarse el dinero. Yo siempre, ¿verdad? No traigo el don de cantar, pero digo, a lo mejor es exactamente lo mismo, ¿verdad? Como que estoy ensuciando, ¿verdad? Como no tengo voz para cantar, pero yo creo que en el reino de los cielos, ¿verdad? Decir, paren todo que está cantando mi hijo, aquel que no canta. Me está ensuciando, ¿verdad? Aquellos grandes cantores, pero lo está haciendo con amor. Aleluya, así de que aleluya, gloria a Dios. un poco lo hago, porque bueno, repito, no tengo el don, no tengo el talento, más que nada el talento, pero la honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a cantar, dice que todo lo que respire, ¿qué? Alabe al Señor. Vamos a alabarlo también de una manera, ¿verdad? Como a Él le gusta, que es cantando. Dice, algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. La honra y la gloria sea para el Rey de Reyes, señores. Yo los invito por reverencia a la palabra, mis hermanos, siempre para el Rey de Reyes, señores, señores. Yo los invito, vayamos a 2 Corintios 10, 4, 6, y precisamente, ¿verdad? Dios hablando, el pastor, ¿verdad? Nuestro pastor toma segunda de Samuel y habla del rey David y habla de piedras también, y precisamente cómo el Espíritu Santo está calibrado. Yo vengo a hablar del rey David y vengo a hablarle de piedras también. Las 5 piedras que tomó precisamente el rey David. Yo digo, el Espíritu Santo está calibrado. Nos hemos calibrado, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, porque Dios quiere hablar a su pueblo, Dios quiere edificar, exhortar, Dios quiere edificar este hermoso pueblo, ¿verdad? Y también yo necesito ser edificado. También yo necesito palabra, porque yo también necesito caminar con esa fortaleza espiritual. Por reverencia a la palabra, nos ponemos de pie para leer 2 Corintios 10, 4, del 4 al 6.
por reverencia no a mí, sino a la palabra, porque la palabra es santa, la palabra es espíritu, lo que transforma es el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿verdad? La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 2 Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Padre eterno, añade sabiduría, Señor, a esta hermosa palabra. Sobre todo, Padre bendito, en este momento, Señor, yo te pido que uses mis labios, Señor, como un instrumento para que tu palabra fluya a través del Espíritu Santo, Señor, porque yo no quiero hablar palabras, Señor, conocimiento de hombre, Señor, sabiduría de hombre, que sea sabiduría de lo alto, Padre eterno. Te pedimos en este momento, por la autoridad que tú me has dado, Señor, yo a ti reprendo todo espíritu demoníaco, atamos y echamos fuera, Señor, todo espíritu antagónico, todo espíritu que no es tuyo. Reine solamente el Espíritu Santo, Señor, el Espíritu Santo, Padre bendito, para que podamos ser edificados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Pueden sentarse. Yo soy como los carros. El carro corre con gasolina, yo corro con agua. Porque si no hay agüita, no corro. Alabado sea Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este hermoso texto bíblico, ¿verdad? Es tan maravilloso y tan profundo. La palabra, ¿verdad? Es tan maravillosa. La palabra la podemos hablar tal cual está. Dios habla de tantas formas a través de la naturaleza. Dios habla a través del viento. Dios habla a través de la tierra. Dios habla a través de todo elemento, ¿verdad? Todo lo que Él ha creado. Dios habla a través del sol. Dios habla a través de la luna. Dios habla a través de los pájaros. Es maravilloso y poderoso la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Queremos poder entender la palabra de una manera, ¿verdad? Exactamente, pues, como todo un teólogo. Pero Dios habla de tantas maneras. Por ejemplo, Jesucristo hablando desde el Antiguo Testamento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos, por ejemplo, que Jesucristo nace en un pesebre. Y preguntaba, ¿por qué nace en un pesebre? Pues el Evangelio de Prosperidad dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos millonarios. Pero en realidad, Dios hablando de tantas maneras, Dios nace en un pesebre. La pregunta es, ¿en dónde nacen los corderos? En un pesebre. Él hablando de una manera, a veces cuando estamos en el kinder, nos van enseñando con muñequitos, con piedritas, con manzanitas, y Dios hablando a teólogos, Dios hablando a maestros de la ley, doctores de la ley, Dios hablando a personas, hermanos, ¿verdad? Con tanta sabiduría, pero Dios hablando también en un léxico sencillo. Aleluya, santo nombre del Señor. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poderoso. Y yo nací en un pesebre porque es ahí donde nacen los corderos. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una ocasión yo leía, ¿verdad? Éxodo 29, 18. Éxodo 29, 18 dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar. El holocausto de olor grato para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. Yo lo leí en un ayuno, yo me quedé aquí. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato. Digo, Señor, yo quisiera calibrarme un poquito contigo, Padre, pero yo a mí cuando se me quema la carne, a mí me gusta mucho asar carne. De repente cuando se me quema, es un olor fétido, no me gusta. Digo, Señor, pero ¿por qué no estaremos un poquito calibrados? A mí me gusta el olor a canela, a mí me gusta el olor a perfume, a mí me gusta un olor agradable, ¿verdad? Pero carne quemada, eso no es olor grato, pero Dios dice que es un olor grato. Vuelvo y lo repito, Éxodo 29, 18, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto para, dice, holocausto de olor grato, olor agradable, olor grato, todo el elemento quemado. Señor, como que no estamos muy compaginados, dice el Señor, a través de su Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Este carnero para mí es un olor grato. ¿Sabes por qué? Porque yo prefiero oler
el carnero quemándose, este animalito quemándose, y ese olor de ese carnero a tu olor de tu alma, de tu carne quemándose. Me pones un ejemplo y me viene rápido así. Me dice, ¿qué pasaría? Tienes tu bebé, lo dejas en la cama, sales a la cocina, cuando regresas está quemando tu casa, el cuarto completamente en llamas, y te llega el olor de esa carne quemada de tu bebé. ¿Qué sentirías? Ahora, la misma imagen la regresamos, pero dejaste un corderito y tomaste a tu bebé. Regresas la misma escena quemándose, ahora el cordero. Es grato el olor, porque tienes en tus brazos a tu hijo. Tienes en tus brazos a tu bebé. ¿Me explico? ¿De cuántas maneras habla Dios? El quemarse el cordero es olor grato y agradable, a no quemarse Juan, Pedro, Mario, todo aquel en el cual ha creído en el Señor Jesucristo. Y vino, aceptaste a Jesucristo y ahora eres su hijo, va a ser un grato y un olor agradable tenerte cerca en sus brazos y no en el lago de fuego, el cual dice que todo aquel que no aceptará a Jesucristo como su Salvador, será echado ¿dónde? En el lago de fuego. ¿De cuántas maneras habla Dios? Y todavía no estoy en el tema, estoy en un pequeño preámbulo, ni en el preámbulo estoy. ¿De cuántas maneras habla Dios? De una manera sencilla, una manera tan entendible, ¿verdad? Como Dios es amor. Dios es amor. Pero vamos a entrar al tema. Vamos a... Aleluya. Pastor, ¿con cuánto tiempo cuento? Porque yo sé, a mí sí me parece... Todo el día. Hermano, usted puede predicar todo lo que quiera y los hermanos se van a la junta. No es juego, yo me meto 4 o 5 horas, Bueno, pero los estudios, pues obviamente. Pero vamos a tratar de hacer lo correcto. Yo sé que lo maravilloso son 40 minutos para que pueda uno asimilar más tiempo. Ya no, en un estudio sí. En un estudio nos llevamos a poner a 4 o 5 horas en realidad. 2 Corintios, pues 10, 4, 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Primer punto que tenemos que entender, como el tema va a ser precisamente la vida de un cristiano. Como la vida de un cristiano muchas veces comenzamos hermoso, comenzamos precioso, comenzamos en el juego, comenzamos sirviendo, comenzamos siendo atentos, comenzamos en la oración, comenzamos en el ayuno, pero va pasando el tiempo y algo va pasando. Alabado sea Jehová. Te vas apagando. Nos vamos apagando. Y realmente al final de cuentas comenzamos exactamente como terminamos. Cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el momento que va a la cruz dice que todos los apóstoles se fueron. ¿A dónde los fue a buscar? ¿De dónde los fue? La primera vez, de donde los fue a llamar. Pero la palabra dice, hay que tener mucho cuidado, la palabra dice que todo aquel que triste y lamentablemente conoció de Cristo, llega un momento en el cual da marcha atrás. Dice la palabra de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ese espíritu inmundo viene, ¿verdad? Y mira, está vacío, va y trae 7 más consigo. Y el estado postrero viene a ser peor que el primero. O sea, que hay que tener cuidado cuando hemos conocido de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, mejor no hubieras conocido. Pero vamos a ver puntos importantes. ¿Por qué? ¿Por qué se apaga el fuego? Primer punto, tenemos que entender, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, somos soldados, es una milicia, tenemos una guerra, pero la guerra no es a puños, la guerra no es a puños, ni a pistola, ni a cuerno de chivo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Tenemos que entender que el hermanito, el vecino, el compañero de trabajo que se ha levantado en contra de ti, el hermanito que se ha levantado en contra de ti, no es él. Hay un enemigo que está atrás de él precisamente que te quiere hacer la vida imposible. Yo no te voy a encarar y yo recomiendo no lo encares, arrodíllate mejor. Vete a arrodillar, vete a orar. Vete a orar, por ejemplo, el enemigo cuando te está diciendo, muévete de iglesia, por ejemplo, te va a poner un montón de motivos y razones y tal vez para tu mente justificada. Pero si Dios te puso aquí, ¿será que Dios se equivocó?
o llega el momento en el cual, cuando el hombre, ¿verdad?, camina en la carne, cuando el hombre es carnal, ¿verdad?, cuando la persona es carnal, tiene su esposa y llega un momento en el cual ya siento como que esta época ya pasó y tengo que buscar a otra, muchas veces igual la damita anda buscando por otro lado, cuando realmente, ¿verdad?, es la falta precisamente o un problema emocional, ¿sí? Porque dice la palabra, pues, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a ver un punto importante, primeramente, brevemente, la historia de Usías. Usías, y yo se lo recomiendo, si quieren apuntarlo, 2 de Crónicas 23, del 1 en adelante, se lo recomiendo. Lean con cuidado esta historia, te va a edificar bastante, si es que ya la han leído, y si no, yo se la recomiendo. 2 de Crónicas 26, del 1 en adelante, dice la palabra de Dios que Usías tenía 17 años. Dice, Usías cuando comenzó a reinar, 52 años reinó en Jerusalén, en el nombre de su madre fue Usías. Él tenía un promedio de 16 años cuando comenzó a reinar. Su llamado, ¿verdad?, siendo todavía prácticamente un adolescente, él dijo, heme aquí. Él aceptó precisamente. Él caminó de una manera maravillosa, hizo excelente trabajo, buscaba de la presencia de Dios. Dios lo comenzó a prosperar, Dios lo comenzó a levantar. Dice que su nombre no había fronteras en el cual no se escuchara precisamente de este rey de Jerusalén, el rey Usías. Pero él fue creciendo a tal manera que llegó un momento en el cual se sintió con mucho poder, se sintió lleno precisamente del Espíritu Santo y dice, a pesar de este momento, ahora yo tengo la libertad de poder opinar, de poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque he crecido de una manera tan grande en el cual Dios me ha fortalecido y me ha dado todo este poder. Y se comenzó a meter en áreas en el cual estaba prohibido. No importa cuán grande, no importa cuánto te uses, si nos salimos del camino de Dios, el cristiano es como un tren en el cual ya está la vía marcada. Hay una vía por donde tiene que pasar y tiene que recorrer. Si se quiere tomar un atajo, se desvía, se descarrila y hay un accidente. Nosotros tenemos esta vía que es la palabra de Dios y no existe otra. No importa muchas veces qué creas tú, qué pienses tú, qué te imaginas tú. Cuando comenzamos nosotros a tener pensamientos y comenzamos a quebrantar la palabra de Dios, créeme que tarde que temprano vas a pagar consecuencias. Tal vez en el momento todo está bien, jajaja, jijiji, qué bueno está esto aquí. Pero tarde que temprano vas a pagar consecuencias cuando nos desviamos de la palabra de Dios. Usías llega el momento ya con su vanagloria y su orgullo ya completamente engrandecido. Entra al altar a querer quemar incienso. Y era algo que no le correspondía exclusivamente a los sacerdotes. ¿Y qué pasó con Usías? Se llenó de lepra. Se fue leproso. ¿Qué pasó también, verdad, cuando el arca, ¿verdad?, estuvo a punto de caer? Cuando Usa quiso meter la mano, aparentemente quería hacer algo maravilloso. Pero la palabra de Dios dejó establecido que tenían que ser hombros santos, tenían que ser los levitas, los sacerdotes, no cualquier persona podía tocar el arca. Bendito sea. Entonces, aunque tú aparentemente queramos hacer algo maravilloso, algo bueno, pero si va en contra de la palabra, si la palabra me dice a mí que esto no es correcto, tengo que atender a la palabra. Primera de Samuel, cuando Dios manda llamar al rey David, a este jovencito también, y es ungido precisamente para rey. Vemos que Dios le dijo, ¿verdad?, que él iba a ser rey. Este jovencito le cree a Dios. Él creyó a la palabra de Dios. Cuando se enfrenta al gigante, estaba el gigante retando ya por varios días. Yo creo que si hoy fuera en esta época y hubiera un pago por evento, un pay-per-view, un pago por evento, y si hubiera hecho, por ejemplo, las apuestas, ¿cuántos creen que le apostarían a este niño contra el gigante? Sería 1,000 a 1 o 5,000 a 1, o yo creo que no le ponen ni siquiera 1. Completamente todo el mundo hubiera apostado que el que iba a ganar iba a ser el gigante, obviamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? La palabra de Dios, cuando Dios te da una promesa, era imposible que
este muchachito perdiese, porque Dios le dijo que iba a ser rey. Se enfrenta al gigante y dice, no puede ser posible, la palabra de Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para repetirse lo que Dios ha prometido. Yo te pregunto, ¿Dios te ha dado una promesa? Bendito sea Jesucristo. ¿Dios te ha dado una promesa? Por eso es importante hablar con Dios, comprometerse con Dios, porque si yo me comprometo con Dios, Dios te da una promesa, viene una enfermedad y te dice el médico, vas a quedar ciego. Dice el médico, vas a morir en 3 meses. Dice el médico, vas a quedar incapacitado o discapacitado. Pero si Dios te dio una promesa, ¿a quién le vas a creer? ¡Aleluya! Es la importancia de comprometerte con Dios. Es la importancia de buscar la presencia de Dios, Señor, en que te puedo servir. Heme aquí, Señor. Mándame. ¿Qué hago, Padre Santo? Me quiero involucrar en tu obra. Quiero ser parte, Señor, de este reino en el cual yo me quiero involucrar. Te da una promesa. Y esa promesa, ¿qué viene siendo? Viene siendo una carta en la cual eres intocable. La muerte no te puede tocar. Dijo Dios, te voy a hacer pastor, pero no soy pastor. Y no creo para cuándo, pues la muerte, ¿verdad? Viene el médico y te dice, te quedan 3 meses de vida. Pero Dios te dijo que te va a hacer pastor. Vas a pastorear una obra. ¿A quién le vas a creer? ¿Al médico o a Dios? Bendito sea Jehová de los ejércitos. Para que pudiera derrotar, ¿verdad? Este muchacho, este joven, pudiera derrotar al gigante. Dice que tomó ¿cuántas piedras? Tomó 5 piedras y lisas. Y de esto te quiero hablar hoy. Para caminar saludablemente. Un cristiano pueda caminar saludablemente. Para que un cristiano, claro, es tan extenso, pero solamente quiero hablar de 5 puntos. 5 puntos en los cuales cada piedra te la voy a poner como un punto importante que cada cristiano tiene que tener. Fundamental. Por eso muchas veces a través de los años vamos a ver hermanos en Cristo que no saben pelear la batalla, no quisieron pelear la batalla la quisieron pelear. Tú me ofendiste y ahora vámonos a los golpes, ahora yo te ofendo, ahora comenzamos a pelear en la carne cuando dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas. Como militantes, como militares que somos, como ejército de Dios, son poderosas pero son espirituales. Así dice la palabra de Dios. Por eso, la primer piedra la pongo como la fe. Es la fe. La fe no es lo que tú miras, sino que todo lo poderoso es lo que tú no miras. Por ejemplo, este muchachito, David, cuando se enfrenta al gigante, ¿qué fue lo que se activó? Dios le dijo que iba a ser rey. Pero el gigante estaba seguro que él iba a ser derrotado. El gigante dice, yo te voy a derrotar. Y todo el mundo pensaba lo mismo. Pero la fe que él tenía, le creyó a Dios. Le creyó a Dios que él iba a ser rey. No podía morir. ¿Sí me explico? La primera piedra importante y fundamental que cada cristiano tenemos que tener es la fe. Porque dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Yo me acuerdo en una ocasión, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo y mi esposa pues ya se convierte al cristianismo y no estábamos casados, ¿verdad? Entonces ella me dice, no más relaciones sexuales, no más nada, hasta que Dios haga algo, porque yo no me quiero contaminar. Yo ganaba $25, yo mantenía, yo pagaba la casa, yo pagaba la renta, yo pagaba todo. ¿A dónde se enfrentó esta señora? ¿A qué se enfrentó? Se enfrentó a Goliat. ¿Qué es lo que tenía? Solamente su fe. Yo pude haber dicho, bueno, yo me busco otra mujer. Quédate, estaba todavía joven, ¿verdad? Estaba bastante joven. Yo me busco otra mujer, ahí quédate. Ahí quédate con tu Dios, ahí quédate con tu Cristo. Pero ella se fue a la palabra cuando dijo Abraham, sacrifícame a tu Isaac. Sacrifícame a tu alcohólico drogadicto. Le apostó a la fe. Creyó a la fe. Sacrificó a ese alcohólico drogadicto y Dios se lo cambió por un hijo de Dios. Bendito sea Jehová. Esa es la fe precisamente de lo que tú no miras. Es algo que tú no miras. O sea, ¿cómo es posible? Pero esto es la fe. La fe es creer en algo que no se ve. Amén, amén, amén. Nosotros somos cristianos, hablamos de Cristo, decimos que fue crucificado, que murió Jesucristo, pero la pregunta es, ¿tú lo viste?
¿Te consta? Pero lo creemos por fe. Vamos a llegar al reino de los cielos, lo creemos por fe. Es por fe precisamente en la cual tenemos que derribar a ese gigante que se ha levantado en tu vida, porque aquí cada quien se le ha levantado un gigante y no me digan que no. Cada quien tiene un gigante en su vida, alguna enfermedad, algún problema que traes arrastrando, algo que parece ser que es imposible, pero lo que es imposible para ti, todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Y es posible para Dios. Y eso es parte de la fe. Esa es la fe, la primera piedra que nunca te tiene que faltar, porque tienes que derribar a todos los gigantes que se te enfrenten. La segunda piedra es el servicio. El servicio que tenemos que tener para el Señor, el servicio precisamente que cada uno de nosotros tenemos que tener como siervos de Dios. El servir a la obra. Heme aquí, estoy yo disponible. Alabado sea Jehová. Pareciera ser que no es fácil. Poderoso es tu Mira, nombre, en Señor. San Lucas 17 nos explica claramente, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebes tú? Estos solaces que están haciendo, estos soles inclementes que están haciendo ahorita. Imagínate trabajar 12 horas bajo el sol. Aleluya, Señor. Llegas a la casa y te diga tu esposa o tu esposo, te diga, no, nada de que te me vas a descansar, quiero que me hagas de comer. Ouch. Cíñete, o sea, bájate los pantalones, Ouch. hazme de comer y hazme de beber. Una vez que yo haya comido y bebido, ahora sí comes y bebes tú. Pareciera, dice, ¿acaso le da gracias? Dice Jesucristo, creo que no, esto lo habla nuestro Señor Jesucristo. Si quieres anotarlo, está en San Lucas 17, del 7 en adelante. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo, ¿acaso daría gracias? No. Pero hay un punto importante. Mira lo que dice. Hazme de comer y hazme de beber. Una vez que yo haya comido y bebido, ahora sí, te sirves, comes y bebes tú. Bendito sea Jehová. La pregunta es, este siervo, cuando le atendió al rey, cuando le dio de comer y de beber al rey, la pregunta es, ¿de qué comió? ¿Ah? ¿Ah? De lo mismo, exactamente de lo mismo. Esta es la ventaja cuando tú, un hijo de Dios, ha decidido poner su cuerpo, ponerse a servicio de Dios para trabajar para la obra de Dios. Entonces dice que de lo mismo comerás y beberás. Bendito sea Jehová. De Es algo maravilloso lo que la palabra nos ofrece y de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Jesús. Por eso cuando queremos trabajar para la obra muchas veces le ponemos muchos peros. Siempre estoy ocupado, estoy cansado, no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Decía que una persona, ¿verdad? Un señor millonario, archimillonario, su hijo arquitecto, dice, quiero que me hagas la casa más cara que pueda haber. Pero este mal hijo, dice que comenzó, si algo le costaba 50,000, le pedía 800,000. Si algo le costaba 10,000, pedía 300,000. A final de cuentas, termina con una casa que le valorizada aparentemente en 7, 8 millones de dólares. Obviamente, él lo hizo con un material lo más raquítico, prácticamente para que esa casa se derrumbara. Dice entonces, ¿verdad? Y todo se lo gastó. Como no lo iba agarrando, lo iba gastando. Pero se lo había cotizado a su padre en 4 millones. Dice que el padre le dijo, hijo, te tengo una sorpresa. Esta casa que tú has construido en 4 millones, que realmente dice que no se había gastado ni 100,000, sino por una estafa que le hizo el padre. Dice, esta es tu herencia, amigo. Le entregó las llaves. De lo mismo que él cosechó, de lo mismo que él sembró, es lo que ahora está la cosecha. La palabra dice, de lo que tú vas a cosechar, o de lo que tú estás sembrando el día de mañana, vas a cosechar. ¿Qué estás cosechando en la obra de Dios? Porque la palabra es una de las piedras fundamentales en las cuales tenemos que entender, tenemos que ser claros, que tenemos que prestarnos el servicio como siervos de Dios. Como siervos de Dios, pues tenemos que trabajar para la obra. Bendito sea Jehová de los ejércitos. La tercera piedra, la perseverancia. Segunda de Tesalonicenses
2, 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vuelvo y te lo repito, segunda de Tesalonicenses, del 2 al 3. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es desviarnos de la fe. Precisamente, estamos conectados en el mismo mensaje, no nos estamos saliendo. Estamos conectados en el mismo mensaje. ¿Cómo un cristiano de repente comienza de una manera maravillosa y hermosa y cómo se va pagando? En estos tiempos que estamos viviendo, mi hermano, yo creo que el pastor no me deja mentir. Si hablas a México, a Guatemala, a Honduras, a Salvador, a Panamá, al lugar que tú me menciones, te van a hablar sobre el desánimo, ese espíritu de desánimo que está invadiendo las iglesias. Predicadores que están en desánimo, pastores que están queriendo dejar el ministerio, pastores que ya se sienten ahogados y quieren soltar el ministerio. ¿Por qué? Hermanos en Cristo que realmente en estos momentos vienen solamente como un robot a la iglesia, pero ya no sienten nada, han dejado de sentir la presencia de Dios, están más que nada siempre quejándose. Le dicen la quejabanza, quejándose de la alabanza, quejándose de todo, quejándose del predicador, quejándose del pastor, quejándose del que predica, pura quejabanza, puras quejas. Y eso no es otra cosa más que este espíritu de apostasía. Apostasía quiere decir desviarse de la fe. Y esto es lo que ahorita está predominando. Bendito sea Jehová. Por eso Jesucristo dijo que el que persevere hasta el fin será ¿qué? Salvo. Será salvo. Hoy tenemos que entender, sobre todo estos tiempos, tenemos que aferrarnos a la palabra. Tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios. Porque esto es lo que la iglesia está viviendo. Dígame si es mentira. Amén. Si estoy mintiendo, me equivoqué de iglesia. Vine a una super mega requete contra super fe de iglesia. Porque esto es lo que se está viviendo triste y lamentablemente. Cada iglesia que tú vayas, no importa cuán grande, no importa lo que tenga, no importa que tenga 1000 instrumentos, en realidad esto es lo que se está viviendo. Alabado sea Jehová el Señor. Por eso nosotros tenemos que entender contra quién estamos peleando, contra quién es nuestra lucha, contra quién es que nosotros estamos luchando, lo tenemos que entender para qué, para que podamos hacer ajustes en nuestra vida espiritual. Y esto es una realidad, lo que se está viviendo en la iglesia. Piedra número 4. Dice el pastor que habló de alguien que trajo de piedras un montón, que lo iba a apedrear. Yo también traigo piedras. Piedra número 4, que es la paciencia. En el cristiano entonces tiene que estar la fe, el servicio, perseverancia y la paciencia. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Te lo voy a leer despacito, a lo mejor. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. En el idioma espiritual tenemos que tener mucho cuidado cómo le hablas con Dios. Mira, si tú le pides a Dios, Señor, dame paciencia, ¿qué te va a dar? ¿Sí o no? Si tú le pides paciencia, te va a dar tribulaciones. Por eso hay que tener cuidado cómo hablamos. En una parte de la palabra dice Jesucristo es que no ha recibido porque no pide cuál tiene que ser. No saben pedir. Señor, dame paciencia y te da tribulación. Señor, yo te pido paciencia y me das problemas. Señor, dame paciencia. Los hijos que no eran borrachos ahora ya se volvieron a la parte de drogadictos. Señor, dame paciencia. No peleabas con tu mujer, ahora se ha vuelto más rebelde y que te estás esperando con un rodillo cuando llegas del trabajo. Señor, dame paciencia. El perro que te venía movía la cola te tiene una mordida. Y yo, Señor, ¿qué está pasando? Dame paciencia. Aleluya. Te doy tribulación, pues, para que la tribulación produce paciencia. Y esto es algo claro en lo cual nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Señor, yo quiero ser el más grande de la iglesia. Sí, papacito chulo, ven para acá, ¿está la escobita? Vente a barrer. Señor, dije que quiero. Sí, aquí está la escoba. ¿Quieres ser mayor que todos? Tienes que ser servidor de todos. Alabado sea Jehová. Bueno, Señor, quiero tener vida y en abundancia. Tienes que morir. Después de la muerte viene la vida eterna. O que venga el rapto. Señor, yo quiero acumular más dinero.
No, tienes que dar. Tienes que dar, ¿verdad? Dice que el que al pobre le da, le presta a Dios, ¿verdad? Señor, yo quiero ser el mejor cristiano. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Es necesario que tomes tu cruz. Alabado sea Y Jehová la cruz Dios, que era aleluya. un instrumento de tormento, eso es la cruz. Y esto no era literal, esto es una realidad. Entonces, ¿cómo hablamos con Dios? Tienes que tener cuidado cómo hablas con Dios. Tienes que saber cómo hablar con Dios. Poderoso, aleluya. Señor Padre Todopoderoso, transforma a mi hijo. Quiero que tu hijo tiene que, si no es por las buenas, tiene que tener un accidente. No sé qué es lo que vaya a pasar. Pero al final de cuentas, Dios obra. Dios tiene que obrar. La paciencia, pues, que es fundamental para poder permanecer en el reino de los cielos. Que es que la fe, el servicio para la obra, la perseverancia y la paciencia. ¿Qué nos faltaría? Sé que es bastante lo que nos faltaría, pero los puntos fundamentales. Para poder entrar al reino de los cielos dice que sin qué, Sin fe es imposible. sin santidad, O sin santidad. nadie verá al Señor. Pero siempre repetimos, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ahí sí quiero que vayamos al libro de Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Poderoso es el nombre de Jesús, el Señor, aleluya. Sí, porque siempre hablamos de santidad y así es, así dice la palabra. No dice de otra manera, así dice la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay algo todavía. Hay algo que, hay un termómetro para ver si realmente vives en santidad. Hay un termómetro para ver si mi vida espiritual está fundada en la roca y como fruto, ¿verdad? Estoy viviendo en santidad. Seguir la paz con todos. Amén. ¿Qué es lo que no sabe el pastor? Alabado sea Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya estoy terminando. Bendito sea Jehová nuestro Dios. Mira, mi hermano, dice seguir la paz. ¿Eh? Si, por ejemplo, viniera el Señor con una papeleta a calificarnos, estoy hablando sueño, dicen emitieron un sueño guajiro, un sueño solamente. Pero que el Señor viniese con una papeleta para calificarnos en el trabajo, en la casa, en la tienda y en la iglesia. En el trabajo tal vez saquemos un 8. En la calle saludando, ¿verdad? Otro 8. En la tienda, bueno, todos somos amables, hay security, hay todo, tal vez un 9. Pero en la iglesia, un 10. Porque hasta en la iglesia hasta los ratones y las cucarachas son cristianos. Aquí todo el mundo está caminando jorobadito. Está jorobadito, porque entre más jorobado me haga, más humilde soy. Eso creo, pues yo. Eso quiero yo engañar a mis hermanos, engañar al pastor, engañar a los líderes. Entre más jorobadito y así te saludo como tipo chino, como tipo chanís, más humildad. Pero la pregunta es, ¿y cómo eres en tu casa? Alabado sea el Señor Jehová. ¿Y cómo eres en tu hogar? Ese es realmente el verdadero cristiano, tu verdadero yo. Ese es tu verdadero tú. ¿Cómo tú eres en tu hogar? No como tú eres en la iglesia. Si en la iglesia todo el mundo somos cristianos, afuera, Poderoso es el más o nombre de menos Jesús, la pasamos. aleluya. ¿Cómo eres en tu hogar? ¿Cómo te comportas con tu esposa? Porque sí, efectivamente, Dios nos puso como cabeza, así es. Pero muchas veces abusamos. Nos olvidamos que Cristo dijo que tenemos que amarla así como Cristo amó a ¿quién? Iglesia. ¿Y cómo la amó cuando estaba siendo crucificado? ¿Qué dijo? Padre, estos ignorantes, tercos. ¿Qué más le digo? ¿O cómo le digo? Que no entienden que vengo a dar la vida y ellos me están torturando. ¿Cómo fue que digo? Padre, perdónalos. Dios, aleluya. Perdónalos. Que no saben lo que es. No saben lo que dicen. No saben a qué yo he venido. Pero más sin embargo, yo voy a la cruz.
a morir por ellos. Bendito sea Jesucristo. ¿Cuál es mi actitud en mi hogar como esposa? Porque a veces hay muchas evitas todavía. Yo digo, evítala. Pero si ya es tu esposa, ni modo que te divorcies. Ahora, si tu esposa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Dios te da una revelación, Dios te habla. Dios no gusta hablar de revelaciones porque ya todo está en la Biblia, obviamente, ¿verdad? Pero Dios te habla conforme a la palabra de Dios y a veces viene Evita, viene Eva y te dice, no, por este lado es mejor. Dice que el enemigo sale de la propia casa, la espada sale de la misma casa, de tu propio hogar. A veces puede ser tu esposa, a veces puede ser tu esposo. Alabado sea Jehová. El que realmente se ha empeñado a través del enemigo para hacerte la vida imposible. Y a veces somos nosotros un carácter agrio y podrido, pero decimos que vivimos en santidad. Bendito sea Jehová. ¿Cuál es tu vida espiritual en tu hogar? Ese eres tú realmente. Si decimos que caminamos en santidad, pero no tenemos la paz con todos, no tengo paz con mi vecino, no tengo paz con mi esposa, no camino en paz con mis hijos, no camino en paz con nadie, me paso contendiendo hasta con el perro, y el perro cuando me mira ya se mete debajo del sofá. Alabado sea el Señor Jehová, aleluya. La pregunta es, ese es el termómetro para ver si vivimos en santidad. Amén, amén. Ese es el termómetro realmente si tú vives en santidad. Si no tengo paz en mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos, no te engañes, hermano. No te engañes. Todavía no has alcanzado la santidad. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Quiero terminar con esto. Supuestamente los anales de la historia, ¿verdad? Datan y dicen, ¿verdad? De Alejandro el Magno. Dicen que este hombre, cuando llegó a ser el hombre más poderoso, más rico de todo el mundo, dice que él, al hacer su testamento, dicen, ¿verdad? Que él comentaba y él decía, mandó a llamar a sus secretarios. Y dice que le dijo a sus secretarios, quiero que anoten por favor el día que yo vaya a morir. Como testamento yo quiero mis últimas voluntades. Una de ellas, quiero que todo mi tesoro, mis oros, mis joyas, monedas, todo, perlas, diamantes, vayan siendo tirados por donde vamos a ir caminando. Todos los que van a ir caminando la vayan pisoteando. Quiero yo que los que carguen mi féretro sean los mejores, las eminencias, los mejores médicos que puedan existir, que sean 4 para que vayan cargando mi féretro, mi carga. Dice, y quiero que mis manos vayan de fuera. Que todo el mundo vean las palmas de mi mano cuando me lleven cómo van bamboleando mis manos fuera de la caja de muerte. Dice que le preguntó su secretario, Señor, pero ¿y eso por qué? Porque yo quiero dejar un mensaje a todo el mundo. Quiero que todos vean que todo lo que yo acumulé aquí, aquí se queda. Aquí se queda. Todo se va a quedar aquí. Bendito sea el Quiero Señor. yo que los mejores médicos del mundo carguen mi caja para que sientan el peso inerte de un hombre muerto. Que con toda y su sabiduría, cuando Dios te llama a cuentas, no existe poder. No existe nada en el mundo que pueda contradecir contra la voluntad de Dios. Quiero que mis manos la vean todo el mundo bamboleándose fuera de la caja. Porque quiero que todo el mundo vea que con las manos vacías yo vine y con las manos vacías Bendito me sea voy. Jehová. Bendito sea Jehová. Meditando ese pensamiento, el auténtico y verdadero tesoro es el que almacenas en el reino de los Sí, cielos. Señor. Sí, Señor. La pregunta en este momento, en ese banco espiritual, en ese banco celestial, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto has trabajado para la obra? ¿Cuánta fe has depositado en tu vida espiritual? ¿Cuánta perseverancia? ¿Cuánto has caminado con el Señor? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto has caminado? ¿Cuánto has ahorrado en el banco espiritual? La pregunta es, te pregunto, ¿te alcanzará para hacer el viaje? Bendito ¿Vivir sea la el eternidad Señor. con el Señor? Aleluya. Eso yo no lo sé. Bendito sea el Señor. Yo puedo hablar de mí. De ti solamente tú sabes. Solamente este estudio, esta meditación, esta prédica, si lo metemos y hacemos un extracto, es analizar mi vida espiritual.
Analiza tu vida espiritual. Mira, estamos viviendo los últimos tiempos y esto no es un disco rayado. Si nos vamos a las profecías, si nos vamos, todas las profecías las podemos sacar en una vigilia, que yo sé que nuestro pastor tiene una tremenda sabiduría, yo sé que ya lo ha dado. Estamos viviendo los últimos tiempos. No hay día, no hay hora, pero créeme que estamos viviendo los últimos tiempos. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia. ¿Quieres jugar a la iglesia? Estás perdiendo tiempo. La palabra de Dios es real y es verdadera. ¿A dónde irías si murieras hoy? Bendito sea Jesucristo para siempre. ¿A dónde irías si hoy viene la muerte, en un accidente, un infarto? ¿A dónde estás plenamente seguro que te vas con el Señor? Bendito sea Jesús para siempre. ¿Estás plenamente seguro que partes con el Señor o tienes dudas? Si tienes duda, no te vas con el Señor. Si tienes duda, no te vas con el Señor. Pero si dices amén, es que te vas con el Señor. Voy a preguntar otra vez. Si en este momento llegaras a morir, ¿te alcanza para irte con el Señor? Aleluya. Bueno, poco a poco por ahí. Gloria a Dios, aleluya. Poco a poco por ahí. Póngase de pie. Póngase. Gloria al Señor, gloria al Señor.